Ah, Hoy vengo a compartirte un tema como que es la fe. Quería compartir algo contigo. Hay personas que piensan que la fe es una prueba, es una fuente de poder. Piensan, sí, gente, yo vivo en una granja, así que van a escuchar mi cantante aquí favorito. Cada vez que hablo él canta. La fe, lo que es la fe, ¿verdad? Lo que significa la fe y lo que los estudios de la iglesia reformada hizo referente a la fe. El primer aspecto de la fe nos lleva a que la persona no solamente le basta tener fe, sino creer en el contenido correcto de lo que es la fe, de la información correcta que es la fe. El segundo aspecto dice que la fe es una relación entre el hombre y Dios, es una intimidad entre el hombre y Dios. Y el tercer aspecto de la fe nos habla que no basta solamente la confianza que tengas en aquello, sino creer verdaderamente de los acontecimientos. Entonces, cuando hablamos de fe, vemos personas que piensan que la fe es una fuente de poder, que la fe es una prueba, que la fe es una cosa que tiene que aferrarse. La fe es un don de Dios. Pero también la fe viene, gente, por muchas cosas. No por señales ni prodigios viene la fe. Porque hay personas que pasan testimonios y cosas y que son buenos. Porque tú aprendes de esos testimonios. Mas esos testimonios están basados siempre en algo. La gente dice, aquella persona se levantó, Dios la levantó, oye, qué bueno. Pero cuando tú te pones a ver a aquella persona dando ese testimonio, ella siempre te dice que creyó en una promesa. Ella siempre te dice, yo leí en la Biblia esto y yo lo agarré para mí, de ahí me pegué. Y no solté aquella cosa hasta que no vi cumplir la promesa del Señor en mi vida. Por eso es que no se cumple la fe. Por eso es que no se cumple lo que tú deseas. La fe es la certeza de lo que tú esperas. De las cosas que tú no ves. Entonces, vemos el ejemplo de Jesús cuando caminaba por el mundo. Cuántos ciegos, cuántos leprosos no curó Jesús. Y aún los discípulos, para expulsar un demonio, no podían. Señor, ¿por qué no pudimos hacer esto? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y la fe no tiene sección de personas. Aquel centurión vino a pedirle a Jesús que le curara al siervo. Y Jesús halló en ese impío fe. Porque una de las cosas es reconocer a aquel al que le estás pidiendo. Es reconocer que tiene poder. Aquella mujer siforena llegó caminando detrás de Jesús, quién sabe cuánto, porque ahí no había ómnibus ni había taxi. Había que caminar 5 o 10 días por el desierto, por el monte, por los valles, con peligro de cualquier animal de destrozar. Más esa mujer caminó detrás de ellos hasta que logró alcanzarlo. Señor, tengo mi hija enferma. Y Jesús le dijo, no basta dar la comida de los hijos a los perros. Pero aún los perros comen de las mesas de los amos, Señor. O sea, la fe es reconocer también el poder de aquel que todo lo puede. Mucha gente vio y muchos de sus discípulos vieron cómo resucitó gente. Ahí tenemos el ejemplo de Marta y María. Aquellas mujeres llorando, llorando y todavía vieron a Jesús y lo que hicieron fue tirarse en los pies de Jesús a llorar. No se alegraron de que llegó el que lo podía todo, de que llegó el Hijo de Dios Altísimo. Ay, llegó Jesús, qué bueno llegó Jesús. Va a acontecer algo, no, sino que salieron fue a llorar. Se murió. Y aún así, cuando él le dice, quiten la piedra, todavía van y le dicen a él, en la cara de él, sabiendo que tenía poder.
No, Señor, no quite la piedra porque eso está insoportable, tiene varios días de muerto. Eso no se va a aguantar. Y Jesús miró así. ¿Qué te he dicho yo? Que si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Entonces no es por ver, sino por creer en las promesas del Señor. Cuando Jesús vino, los fariseos no podían creerlo. Y aún estaba escrito en la Biblia que Él venía, profetizado por profetas. He aquí la Virgen y dará luz. Y aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Estaba escrito. Estaba aquí. Y aún ese, Él vino y no creyeron. Pero hubo un hombre en el templo que le decía a Dios que no lo despidiera. Un hombre justo que creía en las palabras del Señor. Y tenía fe que iba a ver el Hijo del Dios Altísimo la salvación. Y cuando llegó Jesús, que lo iban a presentar a sus padres, los padres que Dios eligió para él aquí en la tierra, vio el niño movido por el Espíritu del Señor. Dijo, gracias Señor que he visto tu salvación, ahora despacha a tu siervo. Entonces la fe no se trata de lo que te diga aquel, lo que te diga el otro. La fe se trata de que te aferres a la palabra del Dios Altísimo. La fe se trata de que tú tienes que creer en las promesas del Señor. Y no solamente creer en esta información, sino agarrarlas para ti y tener una comunión con Dios. Tienes que tener una comunión con Dios completamente y no dejar la mente vacía, porque esto cuando está vacío es oficina del diablo. Es la oficina del diablo, el escritorio del diablo. Trabajar. Y por eso es que la fe tiene que ser una relación, para que se puedan dar las cosas, tiene que ser una relación con Dios completamente, para poder ver tu milagro. No es por las señales y prodigios. La fe se trata de creer en las palabras y en las promesas del Señor. Se van a cumplir en tu vida. Yo vine a traerte esa información, ¿sabes? En el camino que tengo con el Señor y en estas caminatas he aprendido muchas cosas. Y le agradezco al Señor tanto, porque gracias a eso puedo ayudarte a ti y a muchas personas. Entonces me despido, mi gente, con todo amor y con todo cariño. Y confía en las palabras del Señor. Confía en la palabra. Confía en Jesús que va a caminar contigo. Confía en Jesús. Habla con Jesús. Dile al Señor que te fortalezca y que te guíe a la verdadera fe. Está escrito. Si pedís en mi nombre yo haré y hablaré con el Padre. No os dejaré huérfano. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. Entonces cree. Cree en tu hijo será reformado. Cree que tu hogar será reformado, que vas a tener ese trabajo, que vas a tener esa vida que tú quieres. Pero tienes que aprender a saber y a creer en la verdadera fe, que es la palabra del Señor Altísimo, que vive.